La primera invitada, nuestra primera entrevista en piso, que es Irene Jaimovici. Bienvenida, Irene, a La Banquina. Bueno, ¿Nunca habías venido? Nunca había venido. Espero que no sea la última. Aunque nos hemos encontrado en muchos lugares con Susana sí. Martins. Sí, no tenemos que decir al aire que somos amigas, no podemos. No, mentira. No podemos decir eso. Bueno, sí, pero nos conocemos un montón. Y me encanta estar acá y me encanta estar por el motivo que estoy, que fui invitada. Me gusta haber escrito un libro, dice Irene. Me gusta mucho haber escrito un libro. Bueno, me gusta mucho que esté publicado el libro que escribí. Eso es lo que más me gusta ahora. Qué cosa, ¿no? Tocarlo así, que tenga papelito, que tenga peso, tamaño, forma. Bueno, hacerles una Pablito. Este es el libro de Irene, esta es mi versión del libro de Irene, ves que está leído acá con cositas marcadas. Muy bien. Porque yo dije, no, yo quiero hacer una entrevista como hace Quiroga. Mentira. No, pero bueno, porque quiero hacerte preguntas concretas acá. Esto es Aprieta pero no ahorca, el primer libro de Irene Jaimovici, el primer libro publicado de Irene Jaimovici, con prólogo, me muero, que acá lo escribió Gabriel Marcelo, que es tu marido, tu compañero, tu tándem. Sí. Weinstein. ¿Cómo se dice? Weinstein. ¿Y Jaimovici se dice así? Jaimovici, muda. También Jaimovici, sí, pero Jaimovici porque es rumano. No es ruso, no es de los judíos rusos, sino de los judíos rumanos. Ahora me vas a contar un poquito de eso, porque hay mucho ahí de Mavrovich y muchas cosas raras. Aprieta pero no ahorca, la vida imaginada y la vida real. Bueno, acá y arrancaste fuerte, ¿no? El libro ahí. Aprieta pero no ahorca. Sí. Aprieta, vos te referís a la vida acá. Arrancás diciendo, sí. Marcelo me dijo, yo le dije a Marcelo, la vida aprieta pero no ahorca. Y a vos te apretó bastante. Parece que sí, ¿no? Pero no te ahorcó. No. Y ese es un mensaje que seguís teniendo. Esa es Yo creo que, mira, cuando presentamos el libro se presentó la semana que le pegaron el tiro en la cabeza a Pablo Grillo. Uh-huh. Y había un estado de ánimo muy angustiante, ¿no? Era muy angustiante. Y fue como una fiesta el libro, porque justamente de lo que habla el libro, que por ahí toma una historia de vida individual, pero que es una historia de vida que se resuelve en lo colectivo, que está inmersa en lo colectivo, que está inmersa en lo social, que tiene muchos problemas, no lo que le pasó a Pablo, pero algunos bastante grosos, tanto en lo político como en lo individual, digamos, y siempre hay una posibilidad de salir. No quiero ser súper esperanzadora porque sé que hay gente que no tiene esa posibilidad hoy más que nunca. No querés sonar autoayuda. Sí, no quiero sonar autoayuda. Lo que quiero sonar más es hablando de lo colectivo. Esta persona que es un individuo resuelve también mucho con militancia, con entorno, con amor, con compañero, con familia, con gremio, con sí, con esas esos segundos círculos y terceros círculos de los que uno se va rodeando. Y de hecho Pablo ha podido salir adelante gracias al amor infinito, primero del servicio de salud, por supuesto, pero de su familia, de todos los que hemos estado pendientes y seguimos estando pendientes de su estado de salud. Sí, totalmente. ¿No? Un verdadero milagro que dice, bueno, ¿por qué? Y porque siempre cuando hay amor, ¿no? Una fuerza se desata. Sí, hay como una posibilidad de abrir una puerta que si no quedaría absolutamente cerrada, ¿no? Totalmente. Y ahí estuvo ese amor con Pablo y bueno, ahí está en la historia de Marina. Yo me entero, o sea, te conozco hace tanto y me entero por este libro que vos no te llamás Irene. Sí, me llamo, pero te llamás Marina. No me llamo Marina. ¿Y por qué? Porque cuando empecé a escribir el libro como una biografía, sí, y decidí que sea un libro, una novela biográfica, ajá, y necesité separarlo de mí, fue la última etapa. Este libro me costó 16 años de trabajo y llegó a tener más de 500 páginas, ahora tiene 260, 262. Y tuvo muchas escrituras y hay partes que son muy parecidas al principio, pero hay muchas que fueron escritas, reescritas, hay
mucha historia de esa misma vida que no está ahí y que me aparece todo el tiempo y digo, uy, tengo que escribir algo. ¿Te quedó como un libro afuera? Me quedó como un libro afuera. ¿Podés hacer la segunda parte? Vida, sí, muy intensa. Y lo que me pasó es que no quería contar el cuentito de la historia de vida, quería que sea que tenga carácter literario, ¿no? Que estuviese aparte... bueno, si lo leíste verás que tiene un trabajo sobre el lenguaje, sobre lo expresivo, que es un libro de arte, no es... Es un libro muy ameno para leer. Bien. Es muy, digamos, cuando uno arranca y dices, ay, a ver, y ya no puedes parar, y dices, pará, ya voy, porque viste como que arrancás para ojearlo, y después sí, no, pero pará, ya voy, y querés seguir, porque se lee de una manera muy fluida, muy liviana. Bien. Y no es liviano lo que cuenta. No, para nada, pero me parece que hay ahí, bueno, quizás esto que tiene que ver con esto, con las decisiones estéticas que tomaste, con ese juego que tenés de la voz. Uy, dije esto, lo pensé, lo dije, lo voy a poner acá. Ah, no, esto es muy pesado. Y te lo decís y te lo volvés a escribir. Ese diálogo interno permanente que tenés en la escritura que hace que uno se sienta como cercano a tus pensamientos de escritora, más allá de lo que efectivamente decidiste escribir. Claro. Bueno, es eso, o sea, siempre quise escribir, no soy escritora, digamos, no soy históricamente escritora, vos sabés que yo trabajo... ¿Sos periodista? No soy periodista, soy diseñadora gráfica. Diseñadora gráfica. Diagramadora sería, o sea, el diseño aplicado al mundo editorial. Soy diagramadora, siempre me gustó escribir, tengo una hermana que sí es periodista, mayor, no la menor que es la actriz. Claro, son una familia de artistas ustedes también, claro, una gran familia de artistas. Sí, padre, madre, actores y las tres haciendo distintas cosas en el arte. Laura, que es tu hermana, la periodista, que bueno, que la leemos habitualmente, está en página. Sí, está en página, está en el diario AR, bueno, tiene una larga trayectoria, y yo, bueno, en ese reparto de roles familiar, a mí me tocaba la pintura, el dibujo, y bueno, y como laburo, el diseño gráfico, pero siempre escribí, toda la vida escribí, y me gusta mucho, y creo que me gusta más que nada, es lo que más me gusta hacer. O sea, como que me vi obligada a desarrollar aquello que se me daba mejor que al resto, que era el dibujo, la pintura y la gráfica, pero lo que a mí más placer me da es la escritura. Yo me siento en la computadora, antes en la máquina de escribir, y sale y corre, y si tengo que corregir, hasta corregir es un placer. En cambio, pintar es como quiero hacer esto acá y nada, y es puesto y qué sé yo, pero no, me parece que Irene, yo te quería preguntar, ¿cómo es el proceso de producción de una autobiografía? Digo, vos durante toda tu vida fuiste como teniendo como un diario íntimo del cual después te basaste y lo reescribiste o ibas escribiendo episodios, porque yo siempre me pregunto eso. O sea, hay como gente que cuenta episodios cotidianos de la vida de una forma tan linda o tan poética y demás, que uno se siente que está en ese momento ahí o presente en ese lugar. Digo, porque uno siempre tiene anécdotas, ¿no?, de su vida, pero vos tuviste un proceso de producción de 16 años, como decías recién, entonces me interesa saber cómo es el proceso de producción, si tenías un diario íntimo, si ibas escribiendo como esta cosa, o sacaste todo de tu cabeza cuando decidiste, yo voy a escribir esto, y ibas escribiendo los fragmentos. No hubo una decisión muy clara de a dónde iba. Lo primero que hubo fue yo, como toda adolescente o niña que escribe, tuve diarios. Creo que escribía 5 o 6 páginas, después todo el resto estaba en blanco o dibujado, porque como también dibujaba, o sea que no tengo un material tan... Algún material tenía que me sirvió después, papeles sueltos, que me sirvieron para cotejar historias o para incluir historias que me había olvidado y que dije, uy, esto tiene que estar. Tal cual, porque es muy detallada, todos, ¿no? Primeros años. Por ejemplo, la anécdota esa con Daniel Greenbank y el logo de Sarre, no sé si llegaste a hablar eso, no sé, esto fue hace muchísimos años, todo es hace tantos años, o sea, yo tengo 62 años y la historia de esta mujer marina empieza
cuando nace en el 62, y a los 15 años ya iba al bar La Paz, al bar Los Pinos, que es un bar que ya no existe más, La Paz tampoco. La Paz tampoco, La Paz tampoco. Y no, lo que me pasó es que en un momento sentí que necesitaba empezar a contar. Hay algo que cuenta el libro, vas a tener que leerlo, querida. Como todos los oyentes van a tener que leerlo, porque no todos tienen el privilegio de haber leído y haber marcadito cosas y tener después la escritora para preguntarle, porque eso es como, ¿viste? Es como la fantasía de cualquiera que dice, ay, voy a leer este libro, ay, yo ahora lo quiero tener a fulano y preguntarle. Preguntarle cómo hizo. Bueno, ¿viste que empieza diciendo que vivió la vida, yo viví la vida pensando que era una historia que se iba a contar, un cuento que se iba a contar, y hay algo de cierto en eso. Yo viví mi vida hasta que me hice adulta, muy adulta, y lo entendí, digamos, esto, como una historia que le iba a contar a mis nietos, como un relato que le iba a contar a alguien, y así empieza a contarse esta historia, ¿no? Y tenías que tener mucha aventura para que fuera un relato divertido, claro, para tus nietos. Entonces la vida la iba viviendo, y aparte me imaginé como una mujer que podía ser una mezcla entre una Mata-Hari o una Carolina, no Carolina, era la mamá de Carolina, Grace Kelly. Sí, tenías ahí una fantasía. O una guerrillera. Alto. Sí, claro. Hija de actores y actores militantes, o sea. Una combinación explosiva. Las tenía todas, ¿viste? Judías, comunistas. Todo. ¿No? O sea, en una época en que aparte no podías decir que eras comunista porque ibas sopre, digamos, ¿no? Estaba prohibido. Igual que ser peronista estaba prohibido, pero eran dos prohibiciones medio distintas, porque los peronistas eran muchos y los comunistas éramos pocos. Bueno, después me hice peronista y entendía otras proscripciones, pero la cuestión es que lo que me pasó fue eso, que fui escribiendo historias que tenía guardadas muy, muy grosas y contando. Habré trabajado unos 4 años así, muy desordenado, pensando un poco por ahí con la fantasía de un libro que no siguiese una cronología, hasta que le mandé el texto a un gran escritor que yo admiro mucho, que se llama Sergio Holguín. Que estuvo estos días en la radio. Esta semana vino Sergio Holguín, estuvo en un programa creo que de Polimení. Ah, mira qué bárbaro. Bueno, Sergio es un gran tipo, es un tipo muy accesible. Fue periodista, entonces conoce, su personaje es Verónica Rosenthal, es periodista, y le pregunté si se atrevía a leer un texto y se atrevió, tardó, me dijo, dame tiempo porque tengo una pila, qué sé yo, y un día me llama y me dice, lo leí, juntémonos a tomar un café. ¡Qué groso! Y él me dijo, ordenalo como una biografía, cronológicamente, ordenalo como una biografía. Y yo le digo, pero es una biografía de alguien, yo, desconocida, está bien, súper militante, en algunos grupos humanos me conocía alguna gente, pero no soy una persona pública, hiperpública. Me dice, no importa, porque lo que contás, lo que estás contando a través de lo que le pasa a vos o al personaje, estás contando también una historia común, colectiva, estás contando la historia de este país. O sea, se lee lo que pasó en este país desde que vos naciste hasta, ahí no había llegado al final. Al final el texto yo lo digo así porque esa era la sensación que yo tenía, que al final era como que se perdía, se me borroneaba, le faltaba y como parte de lo que escribí, ese fue el proceso. O sea, yo creo que cada uno tiene que encontrar su modo. Yo encontré ese modo en un contexto que era muy difícil, porque tenía una hija, también lo cuento, con una discapacidad muy compleja. Entonces escribía cuando podía y después aparte me acababa de convertir en delegada en el diario La Nación, delegada de los trabajadores de prensa del diario La Nación, o sea, la tenía complicada. Bueno, porque nunca dejaste, o sea, tu parte escritora, querías seguir escribiendo, pero vos nunca dejaste tu militancia pública, nunca dejaste tus convicciones, también hablas mucho de la resiliencia en el libro, te definís como una persona muy, muy resiliente y
y más allá de todas las situaciones particulares que te pasaban, vos nunca saliste, nunca, digamos, quisiste ocupar el lugar de una víctima de esa situación. Entonces, como nunca dejaste ningún espacio vacío, claro, después de escribir también tenías que encontrarle un lugar para ese yo. Sí, totalmente, totalmente, es así. Y por otro lado también escribir la parte más dolorosa de mi vida, que era la historia de mi hija, digamos, lo que todo el otro parece terrible, digamos, o tiene... No terrible, es denso, pero eso era muy, muy denso. Y cómo encararlo, bueno, eso fue lo que más me costó. O sea, contar en el presente, tanto de la militancia presente como que también fue muy compleja, porque yo soy mujer y el feminismo está, digamos, a la palestra hace muy poco, ¿no? Yo era delegada y era la figura principal de una interna en un diario como La Nación, y bueno, eso también tuvo sus consecuencias, digamos, ¿no? Y tenía que atender a mí. Claro, y tenía que escribir y atender a pintar y sí, y vivir, acá estaba, ¿no? Yo cuando leía decía eso, apenas empecé a leer creí que la vida era como un libro, que es una de tus primeras frases, me equivocaba, la vida es la vida, no hay literatura en ella. Pero mientras creí que debía construirme como alguien digna de ser relatada. Jamás lo logré. ¿No? Es como... durísima. Es buenísimo. Mira, trabajé intensamente para hacer de mí esa persona especial. Jamás lo logré. un sincericidio total. Pero está bueno, digo, sostenerse en la ilusión de querer no ser alguien importante por la importancia en sí, sino esto, ¿no? Para tener una vida interesante. Algo que también te dice Marcelo en algún momento, tener una vida interesante. Sí, ¿no? Como puede ser. Ahí, Marcelo. Marcelo nunca te deja. O sea, yo te veo a vos y lo veo a Marcelo al lado. Sí, que es Gabriel. En la vida real es Gabriel, pero es Gabriel Marcelo. Sí, es Gabriel Marcelo. Bueno, Gabriel Marcelo. Sí. Tu Marcelo es tu Gabriel. Bueno, sí. Marcelo Gabriel. Porque ustedes han funcionado como un gran equipo frente a esto, digamos. Sí, no hay Irene no hay Marina sin Marcelo, no hay Irene sin Gabriel, digamos. Y hoy no. Hoy ya no. En otro momento cada uno tuvo su historia personal. Por supuesto. Pero desde que se produjo el encuentro entre nosotros, no, la verdad es que aparte nosotros nos rescatamos de nuestros propios fantasmas, digamos, ¿no? Fantasmas que tienen que ver con lo social y que tienen que ver con lo personal. Y la verdad es que fuimos la tabla de salvación el uno del otro, la una del otro, ¿no? Como se diga ahora, que el lenguaje inclusivo a mí también me cuesta un poco, pero mutuamente lo resolvemos. Gracias, como saber usar las palabras también. Y aparte maravillosamente ahora que estamos solos, porque los chicos ya no están en casa, porque resolvimos, Ana resolvió su vida, o la ayudamos a resolverla, y está muy bien. Y Ulises, Ana es Alma en el libro, y Ulises es Uriel en el libro, y Ulises es un científico haciendo su doctorado en física, y etcétera, etcétera. Y nos quedamos solos y estamos en pleno disfrute. Están en el segundo noviazgo. El segundo, sí. Qué bueno, excelente, me encanta eso. Una gran resiliente y una gran gozadora también, está buenísimo. Sí. Decís, viva la vida. Volvamos esto a ser judía comunista, porque decís, ser comunista era más que una ideología, era una manera de estar y ser en el mundo. Wow, sí. ¿No te reconoces cuando te leo? Sí, me reconozco. Pero lo que me pasó con lo que leíste antes es que cuando lees eso y nunca lo logré, lo dijiste de tal manera que yo dije, eso escribí yo. Sí, ¿viste? Te pasa eso. Bueno, estás tomando distancia de la obra como todo artista. Muy bien leído aparte. Bueno, después te querés te hago lecturas en vivo. Bueno, te invito a futuras presentaciones. Dale, te hago lecturas en vivo, no hay problema. Buenísimo. Todo por el mismo precio. Y... ¿Cómo era esto de ser comunista? Y
tenía como una serie de reglas en mi casa, digo, pero creo que en muchas casas había que ser el mejor en todo. Era como un objetivo que no sé si era ser el mejor en cuanto a los demás, pero el mejor en cuanto a uno mismo, ¿no? Había una exigencia. Una autoexigencia. Sí, pero venía, por ejemplo, en este caso de mi papá. Si un comunista tiene que ser el mejor compañero, el mejor trabajador, el mejor estudiante, el mejor... Una vida de ejemplo. Tiene que siempre dar el ejemplo, ser siempre solidario, siempre... ¿Pero eso se te tradujo en disciplina o en amor? En realidad para mí, como me lo decía mi viejo, en amor. Disciplina no, nunca. Aparte mis viejos no podían, o sea... Era una de las cosas de ser comunista que ellos no tenían, porque eran actores. Claro, eso te iba a decir, era la convivencia de la actuación, que si querés relacionarla con la bohemia, ¿no? Con cierta cuestión más displicente. Y bueno, la disciplina ortodoxa, porque vos también hablás de la omnipresencia del partido, ¿no? Y sí, Dios, el partido es... No sé si sigue siendo para los comunistas, creo que no, pero el partido era Dios, o sea, lo que decía el partido, y eso sí te lo puede decir cualquiera que haya nacido y se haya criado en una familia comunista del Partido Comunista, de aquel Partido Comunista. Orgánica, digamos, una familia comunista orgánica. Sí, que bajaban directivas que tenían que ver con la vida familiar, o sea, ¿te aceptaban un novio o no te aceptaban un novio? ¿El partido? Podía pasar. No voy a contar más que esto, pero yo conozco casos donde se habló con los padres de la chica, que era una militante, y se les dijo, eso no está en el libro, pero digo, estaba muy metido, y en mi caso se metió en nuestra vida de una manera muy... Como era Dios, no le discutías, ¿viste? A Dios no se le discute ciertas cosas. Lo que decía Dios era la norma, claro. Entonces, aunque te hiciese un poco de ruido, digo a mis viejos, ¿no? Aunque a mis viejos algunas cosas le hacían ruido, por lo menos en una primera instancia y durante un buen tiempo, hasta que lograban decir, no, pero esto, hay algo de acá que está mal... Tardaron mucho tiempo. Ellos tardaron mucho tiempo en darse cuenta que había cosas a las que les tenían que decir que no, porque el compromiso de un militante también tiene que ser crítico. Bueno, eso también pasamos un poco en todas las organizaciones políticas. Sigue pasando, me parece, ¿o no? Y me parece que tenemos algunos problemas con eso, todavía ¿no? Tenemos algunos inconvenientes con eso, ¿no? Sí, hay que ser un militante, pero ser un militante crítico y también autocrítico y... También con eso tenemos un problema. Sí. ¿No? Qué picantes estamos esta noche. Es impresionante. Con algunas cosas. Bien. Y porque está todo eso que nos pasa hoy, un poco está contado, ¿viste? De otra manera. Bueno, porque quizás es algo que pasó en muchas épocas, que pasó en muchas organizaciones, que es un modo de entender, ¿no? Entender la militancia, entender la organicidad, y que quizás en los tiempos que corren, que son tiempos muy veloces, muy distintos, bueno, quizás hay que revisar algunos formatos, porque quizás hoy la política tiene que encontrar otras respuestas. Tal cual, sí, yo creo que sí. Y igual te digo, yo aprendí ahora de grande a respetar a mis dirigentes, pero son dirigentes que yo elijo. Hablo, por ejemplo, de los dirigentes del sindicato al que pertenezco y del que soy parte integrante de la comisión directiva. Digamos, del CIPREVA, por supuesto. El pequeño, enorme CIPREVA. Sí, porque además es el Agustín, sindicato de la resistencia, total, el CIPREVA. Total. A mí Agustín Lecky y Carla Gaudenzi y los otros compañeros de la directiva, yo los admiro, digamos. Yo siento que tengo que hacerles caso, o sea, que escuchar lo que dicen y hacer, obvio, escuchan, pero ese sentimiento es la primera vez en la vida que lo tengo, y lo tengo porque me sé escuchada, porque sé que el resto es escuchado, porque sé que hay un pensamiento crítico y autocrítico todo el tiempo funcionando, sé que hay una percepción de la realidad
Bueno, quizás porque no sentís que son tan dirigentes verticales, sino que son dirigentes, digamos, en términos nominales, Claro. pero que debaten internamente, que tienen como cierta horizontalidad en la construcción Sí, cotidiana de sí, la organización. Total. Y Es que no hay que respetar a los dirigentes por su hecho de ser dirigentes, sino en esto, pertenecer a organizaciones en las que la voz del último eslabón sea tan escuchada como la del primero. Tal cual, sí. Ahí está. Y el dirigente tiene que tener esa capacidad. Y eso es lo que me encontré en este sindicato, que los dirigentes escuchan, toman y devuelven después al colectivo todos esos elementos que cada integrante del colectivo pone, porque el individuo existe, no es que no existe, no es que lo colectivo nos anula como... No, totalmente. No, nos potencia. Claro. Viste, somos como hermanas nosotros. Soy tu hermana no reconocida. Claro, pero Claro. no es que hemos conversado antes, les No, juro no, que no sé si hemos conversado tanto antes juntas, hemos conversado más en grupo. Sí. Pero bueno, reconocemos la misma matriz por ahí. Total. Y aparte vos... Yo no tengo familia comunista, no. No, pero vos sos actriz. Yo soy actriz, esa parte sí. Esa Y parte sos sí. comunicadora, o sea que Sí, tenemos bueno, un ahí montón. tenemos un contacto. Y tu mamá también es actriz, tu mamá vive, eso es maravilloso. Sí, mi viejo falleció hace unos años y mi mamá vive, tiene 87 años. Y sigue actuando. No actúa. Bueno, hace esos videos de la abuela que son tiene una página en Facebook que se llama Abuela TV y postea todos los domingos a las 7 de la tarde es maravilloso. un posteo. Sí. Algunos son videos, ahora se le dio por la lectura de los poemas y es una lectora impresionante. De golpe actúa, de golpe hace una cosa escrita y se acompaña con una foto producida. Y siempre tiene algo que ver, o con el humor, empezó como con reflexiones sobre la edad y qué sé yo, y se fue metiendo en lo social, en lo artístico, en qué sé yo. Pero tenía una parte de sketch. Hacía una cosa más de sketch. Ella empezó haciéndolo, por eso se llama Abuela TV, empezó haciéndolo para YouTube con un video y se necesitaba mucha producción, entonces bajó a escribir y sacarse fotos y ahora cada vez mete más el tema videos. Las lecturas que hace son grabadas y también, bueno, cada tanto se le da el entorno, o sea, nieta, no sé qué, o sea, todos los que producen. Pero escúchame, además hay que armar un elenco y ustedes son... ¿Pero esto surgió de los nietos? No, eso no, ella surgió de ella. Ella tenía su Facebook y dijo... Mi vieja tiene un problema de movilidad, anda con andador, tiene dificultades para moverse. O sea que ya no iba a poder subir en escenario, le costaba mucho. Pero entonces ella dijo, yo necesito un lugar donde actuar, o hacer, o qué sé yo. Y bueno, descubrió el Facebook, descubrió de muy grande. Mis viejos no se conectaban a internet, eran como unos negados con eso. Ella empezó antes de que mi viejo fallezca, varios años antes. Incluso al principio hay algunos de esos videos con mi papá. Es buenísimo porque quedan como archivo y podés recuperarlos hasta el final. Sí, qué maravilloso igual. Sí, no sabes la vitalidad de esa mujer. Increíble que haya encontrado ese lugar para actuar. Yo la miro. Y que las redes la usen para... No, y que eso es usar las redes para algo positivo, ¿no? Porque muchas veces las redes sociales generan cosas que no están buenas. Pero digo, cuando ves a alguien así, un adulto mayor y haciendo como esos videos o resignificando su vida y no estar en la vejez y diciendo me voy a morir y esas cosas, me parece algo fantástico, o sea, maravilloso, ¿no? Y que ella viva esa alegría o esté pensando en qué libro va a leer o en qué poema. Por ahí esa vitalidad, esa resiliencia de la que vos haces mención en el libro es una herencia materna. De los dos, de mi vieja. Sí, mi vieja es una mina que ha superado sus propios fantasmas, que inicialmente eran muchos, y ha trabajado toda la vida, y sobre todo en los últimos 20 años, 25 años, ha madurado mucho y nunca dejó de madurar. Ella sigue creciendo, creciendo, sí, como persona, en su comprensión de la realidad.
es una persona a la que yo le puedo decir todo lo que pienso y lo va a comprender, y por ahí podemos cambiar ideas. Ya no discutimos, porque creo que encontramos una forma de dialogar muy, muy buena. Pero bueno, sí, mi mamá es así. Mi viejo era un tipo espectacular. Eso mi vieja sabe, que si lo nombro a mi viejo, y todas... Quedamos una familia de la familia quedamos 4 mujeres. 4 mujeres, tres hermanas y mi vieja. Y siempre que hablamos de mi viejo es como... mi papá era un tipo muy luminoso. Y así es recordado en el mundo del teatro, en donde él participó y se lo conoció, es recordado se lo recuerda con mucho afecto a mi papá. ¿Cómo se llamaba tu papá? Isaac Aimovici. Y en un momento fue Pablo Rivera, mi papá empezó a hacer teatro en el Nuevo Teatro, o sea, es parte del mundo del teatro independiente, donde salió Aleso, Alejandra Boero, bueno, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. sí, alguna gente que conocemos Ditela, hoy. por ahí, toda esa onda de No, antes que el no, Ditela. Antes. Esto es más... el Ditela era un poco más cheto, digamos. Okay. Esto era más militante, más político, Okay. más político de izquierda. El teatro Sí, más teatro también, del pueblo. Más teatro del pueblo, sí. El teatro del pueblo. Irene, la gente quiere leer el libro porque ahora todo lo queremos leer, Ahora, obviamente. sí, espero que sí. ¿Dónde lo puede encontrar? Bueno, yo lo que hice fue, lo dejé en una sola librería. Acá tenemos un ejemplar que vamos a sortear, Bien. el ejemplar vivido. Sí, vivido, porque hoy se mojó. Porque es el ejemplar de Un día de lluvia, que se mojó. Y los libros, mira, lo tengo marcado y lo tengo escrito también. Sí. Es más, ni siquiera es mi ejemplar, es el ejemplar de Daniel, pero se lo escribí, me tomé el atrevimiento. Te dejó. Sí, obvio. O sea, lo que es tuyo es tuyo y lo que es tuyo es mío y lo que es mío es mío. Pero lo vamos a sortear porque ustedes saben, aparte esto se seca y queda divino. No pasa nada. Aparte es un libro que tiene ya como calle. Obvio. Se me cayó en la calle. Es el libro Abrí la puerta del auto. Y se había corrido la bolsa donde estaba y no se cayó nada. al agua. ¿entendés? Pero mirá cómo aguantó, está seco hasta acá, se mojó esto nada más. Así que este lo vamos a sortear, puedes escribir al 11 3200 0530 y te llevas un ejemplar vivido por Irene Aimovici. Del clima, escrito del clima y de vivido. mayo. Sí, el día que cayeron 250 Sí, milímetros de el día agua. histórico le tiraste. Que en mayo hacía 27 grados, ¿viste? Claro. La humedad. El último En mayo, temporal, 27 grados. el temporal del 2025. Bueno, ¿cómo lo encuentran? ¿Y dónde En encuentran? librería Sicus. Sicus, claro, nuestros amigos de Claro. Sicus, que están acá nomás. Sí, están acá en Alsina al 600. No me Alsina preguntes. al 600, sí. Y si tenemos no, me un montón de buscan a ventas. mí en redes. Ujú. Estoy el Twitter ni lo uso, así que no se gasten. No, en Instagram. ¿Dónde te buscan? Estoy en Instagram o en Facebook. Ujú. Me mandan un mensajito y con... ¿Cómo estás en Instagram? Irene Aimovici. En todos lados Irene estoy así. Aimovici, ahí con H. H-A-I-M-O, V corta I-C-H-I. Aimovici, muy bien. Y entonces es así, hago entrega a domicilio, porque con Gabriel caminamos todos los días que podemos, intentamos que sean todos, a veces no lo logramos, a veces pasamos una semana sin caminar y es un tema. Caminamos todos los días 2 horas más o menos por algún lugar de Buenos Aires a partir de las 7, 8 de la... Qué lindo. Sí, y hablamos y escribimos libros. Hablamos. Y de paso entregan. Entonces vamos entregando. Me O sea muero, que te lo tienen que lleva a tu pensar. casa, Claro, me entonces, muero. O sea que podés tener esta conversación con la misma autora. Sí, Claro. te quedás charlando, tal cual. Claro. Muchísimas gracias por venir, Irene. Muchísimas gracias por invitarme. Aprieta pero no ahorca. Mira, la gente ya está escribiendo. Te puedes llevar un ejemplar. Irene